Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a presentar la actividad 8.3, versión preliminar del informe de la cartilla Teorema de Tales, que nuestro grupo 4 conformado por Camila Andrea Sánchez Conde, quienes hablan de Paola Pinto Camacho y nuestra tutora Diana Catalina Paz. Bueno, en primer lugar les voy a comentar sobre las cuestiones de redacción que nos siguen dando dificultad, las cuestiones de fondo, presentarles cómo quedó finalmente nuestro listado de anexos y las referencias. Bueno, respecto a las cuestiones de redacción, encontramos todavía algunas cuestiones en la redacción o formulación de las tareas, donde recaíamos en mencionar o dirigirnos al estudiante de usted o de la forma de tú. Entonces tuvimos que realizar nuevamente una revisión en esa redacción. Por ejemplo, aquí teníamos haya y luego nos dirigíamos de otra forma con explique. Entonces realizamos esa revisión conjunta de todas las tareas. Nuevamente volvimos a revisar para esta tercera parte de la cartilla palabras frecuentes como teorema, diagnóstica, transversal y recíproco, que a pesar de que hacíamos una revisión siempre se nos escapaba por ahí una que otra palabra cuando hacíamos uso de estas palabras clave que son frecuentes en nuestra cartilla. Respecto al error CR1, la estructura sujeto-verbo, en algunos párrafos explicativos, solíamos, después de usar el conector luego, olvidar colocar el sujeto. Entonces, también pues recibimos ese comentario de parte de nuestra tutora y realizamos la revisión respectiva. Otra de las cuestiones respecto a las tablas fueron los párrafos introductorios o explicativos de cada una de las tablas. Teníamos en el caso de la tabla 5 de los criterios de logro, antes de presentarla teníamos esta frase que era particularmente igual a lo que estábamos diciendo después de esa misma tabla. Entonces realizamos como esa revisión en todo el documento para no caer en la misma idea. Encontramos dificultad al colocar la tarea diagnóstica y el examen final, ya dado que pues para estas tareas de evaluación, en la tarea diagnóstica tenemos 5 ítems. Al momento de colocar la numeración y colocar el estilo tarea, aquí se hacía un salto y cambiaba el estilo de la, de la redacción de la tarea. Sin embargo, pues tras mirar cómo mejorar ese cambio, pues logramos dejar el espacio aquí entre el punto y la palabra inicial, dado que eso era algo que pues habíamos optado en actividades anteriores por omitir. Respecto a las cuestiones de fondo, revisamos las ayudas de cada tarea, que es el anexo número 3, al cual denominamos fichas de las tareas de aprendizaje, en las cuales presentamos las 4 tareas de aprendizaje, colocamos su listado de su criterio, su grafo de criterios de logro y una tabla respectiva con las ayudas que se utilizaron. En algunos casos tuvimos que recurrir nuevamente a las versiones previas para corroborar algunas ayudas y algunos errores que íbamos modificando en el camino y que de pronto pasamos por alto. En cuanto a la formulación del ítem 2 de la tarea diagnóstica, vimos la necesidad de cambiar. Teníamos inicialmente las medidas de los lados están determinadas por las ecuaciones, pero por sugerencia de la tutora, pues en efecto no nos estábamos, las ecuaciones no estaban como dando las medidas como tal de cada uno de los segmentos, por lo tanto colocamos, bueno, aquí está la introducción, Diego realizó las pinturas y formuló las siguientes ecuaciones para calcular las medidas de los lados de cada pintura y pues están dadas por las ecuaciones que están ahí en pantalla. En cuanto a la redacción de las tareas,
Especialmente también revisamos la redacción de la tarea 2.1 sobre las cuerdas y en la tarea 2.2 los cables. Cambiamos la redacción de la pregunta, teníamos cuál de los casos existe la constante de proporcionalidad para que algunas de las rectas sean paralelas y la modificamos por cuál debe ser el valor de X para que exista la constante de proporcionalidad y los cables A, B, C y D sean paralelos entre sí. En la pregunta anterior pues, no se tenía pues, la claridad a qué nos estábamos refiriendo. Y tenemos como cuestiones por resolver. Eh, Tuvimos que pues, fijarnos en cómo nos estábamos dirigiendo. En algunas ocasiones lo hacíamos como el estudiante, otras veces lo hacíamos como los estudiantes. Sin embargo, para la rúbrica del examen final, pues tenemos todavía esa cuestión si deberíamos dejar los estudiantes o el estudiante, dado que dentro de la rúbrica se está explicando cómo o en cuáles errores está incurriendo el estudiante para si tiene un desempeño alto, superior, bajo o básico. Entonces tenemos ahí esa cuestión. Y respecto a los títulos que empleamos para todo el documento, tenemos cinco pues, apartados con el estilo GT. El primero es antes de implementar, en el cual también hacemos donde están en esto, lo que son los sistemas de representación, y llamamos al segundo título tareas de la unidad didáctica, dado que según lo discutido en la sesión anterior, no podríamos llamar tareas de aprendizaje, ya que en ese mismo apartado pues están involucradas la tarea diagnóstica y el examen final, que son tareas de evaluación. Entonces hicimos una introducción general sobre las tareas de la unidad didáctica y luego implementamos los títulos 1T para referirnos a cada uno como tarea diagnóstica, tareas de aprendizaje y examen final. Y pues finalmente tenemos el listado de anexos que no tuvimos que pues emplear otro, teníamos hasta la sesión anterior 3 anexos y fueron los que conservamos hasta el momento. Hicimos nuevamente, como ya les había comentado, la revisión de las fichas de las tareas con las tablas de ayuda y eso sería. Muchas gracias. Muy bien, grupo 4, grupo 1.